Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. El tema que estaremos compartiendo hoy en esta tarde es cómo escuchar la voz de Dios. Ese es el tema, cómo escuchar la voz de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Palabra de Dios. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando, Señor, a cada vida, pero que no caiga en tierra, Señor, sino en buena tierra de su corazón, para que la obedezcan, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Una ocasión, una pediatra recibe a un niño, que ese niño supuestamente era cristiano, lo siente en la camilla. Ella, antes de sacar su estetoscopio o esa cosa con la cual escuchan el corazón, se lo arrima y se lo pone ahí en su pecho, y luego ella se pone los auriculares o lo de los oídos, pero luego se los quita y se los pone al niño y le pone el estetoscopio ahí en su corazón para que el propio niño pudiera escuchar su propio corazón. Mientras él estaba escuchando el sonido y el latido de su corazón, él se asombró, ciñó los frunció, ¿verdad?, los ceños aquí, pero sobre todo también estaba medio confundido y mira hacia arriba para ver a la pediatra del extraño ese que tac, 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 el corazón ahí en su pecho, y ella le pregunta: ¿qué es eso, David? ¿Qué es eso? Dice: ese es Jesús llamando. Dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Hoy en día se han inventado infinidad de aparatos para poder nosotros escuchar mejor, ¿no es así? Se nos han puesto aparatos en los oídos y podemos escuchar mejor, pero yo me pregunto, ¿qué aparatos hay para que las personas puedan escuchar mejor espiritualmente? Y sabe usted, hermanos, que tal vez si no haya aparatos físicos para que una persona pueda escuchar bien, pero vemos que a través de la palabra el Señor nos ha puesto, sí, no algunos aparatos, pero sí algunos medios para que nosotros podamos mejorar nuestro oído espiritual y poder mejor escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque hoy en estos días, sobre todo en estos días, vivimos en un mundo donde hay mucho ruido y mucho bullicio, ¿no es así? Donde quiera que usted va, no hay silencio. Van los niños al dentista, ahí les ponen una televisión hacia arriba y están viendo lo que está sucediendo. Usted se va a la escuela, siempre hay música, siempre alguien está hablando por las bocinas. A donde quiera que usted vaya, hay ruido, ¿sí o no? Va al cine, va a la tienda, va a un lugar y ahí está la música de JCPenney, o va a otra tienda y ahí siempre va a haber un ruido. Y hay muchas voces, hay muchos ruidos a nuestro alrededor que a veces nos resulta difícil escuchar la voz de Dios, hermanos. Fácilmente escuchamos la voz del marido, o sea, la podemos distinguir de lejos. Hoy, ahí anda aquella, ¿sí o no? O escuchamos la voz de un primo, de un familiar, fácilmente, a veces, bueno, y no necesita la persona decir: hey, yo soy tal. No, nomás con que empiece a hablar, se reconoce la persona, ¿sí o no? Entonces conocemos el tono del voz o de la voz de esa persona. Ahora hágase la pregunta a usted: ¿conozco yo el tono o el timbre de la voz de Jesús? ¿Conozco yo el timbre de la voz de Jesús? Ahora que tenemos mejores aparatos de sonido, micrófonos, audífonos, aún hasta AirPods, la gente ahora, o sea, tú les hablas: oye, es esto y el otro, y como, oye, muchacho, ahí nomás se ven las cositas blancas colgando. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Esa es la realidad, ¿verdad que sí? Y muchos de esos ruidos a veces ahogan escuchar la voz de Dios. Ahora, independientemente de los ruidos, quiero decirle y quiero que repita esto conmigo: Dios aún habla. Porque a veces pensamos: no, pastor, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, Señor, Dios sigue hablando. Ahora, ¿sabes escuchar su voz? ¿Distingues tú la voz de Dios? Fácilmente tal vez distingas la de tu marido, la de tus papás,
la de tus hijos, algunos amigos, pero cuando Dios habla, ¿puedes tú distinguir su voz? La voz que al hablar, hermanos, trajo a la existencia del cosmos, del mundo en el cual nosotros vivimos. Hizo que el mar Rojo se dividiera con solo hablar. También vemos que con el hecho de Dios hablar se detuvo el sol a mediodía. Pero un día, hermanos, esa voz hará otra vez nuevas todas las cosas. Y sin embargo, esa misma voz, ahora en esta fecha, todavía sigue hablando. De que nosotros no entendamos su lenguaje, de que no reconozcamos el timbre de su voz, Dios sigue hablando. Jonás, a pesar de que desobedeció a Dios y ganó para otro rumbo, tenía un oído sensible a la voz de Dios. Sabía exactamente cuando Dios le hablaba. ¿Y sabe qué? ¿Por qué quiere Dios hablarnos? Hay muchas razones. ¿Y sabe qué? Desea hablarnos. ¿Por qué? Sobre todas las cosas, quiere tener una comunión con Dios. Perdón, con nosotros. O Dios con nosotros. Aparte, desea que hagamos su voluntad. Quiere que lo conozcamos más. Nos quiere dar dirección en nuestra vida, aliento para la vida diaria y muchas cosas más, porque es un Dios personal. Amén. Así que, como preguntó Charles Stanley, ¿acaso Dios no ha dicho suficiente desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todavía Dios quiere hablarnos? ¿Cuánto de eso has estudiado y leído la palabra? ¿Has terminado toda la palabra de Dios leyéndola o no? A lo mejor casi ni la lees. Pero te quejas. ¿Todavía Dios quiere hablarnos con tamaño librote? Ni lo has leído a lo mejor. Llega un predicador a un pueblo y grita en alta voz: vengo a orar por los enfermos, lléveme donde está el enfermo y allí el Señor lo va a sanar. No, pues ya sabe, la gente se empezó a arrimar y ahí está. En eso una señora le dice: Señor predicador, en mi casa mi suegro está en cama, está muy enfermo, está muy grave por cierta enfermedad, pero le advierto que es un juez y si usted no lo sana, de seguro lo va a mandar a la cárcel por embustero. Y responde el predicador, quedó pensando por un momento y dice: bueno, dice, mejor empecemos con otros más sanitos. Hoy en día, hermanos, hay personas que en un sentido creen que tienen el síndrome de Dios. Quieren hablar, quieren sanar y hacer milagros de parte de Dios como si fueran Dios. ¿Sí o no? Yo declaro la sanidad y vas a ver que este día y que no. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermano. Sepa que Dios no nos habla a través de una nube en el cielo, no nos habla a través de Miriams, no nos habla a través de cartas, no nos habla tampoco a través de la palma de la mano, no nos habla, deja ver qué dice mi horóscopo, a ver qué me dice Dios. No, Señor, Dios no habla a través, mi fortune cookie. Dios no habla a través de eso. Es que tal persona, pastor, vino y se paró frente a mí y me dijo: Dios me dice que tú te cases con tal. Órale, ¿verdad? O Dios me dijo que tal cosa, o que estás en pecado, o Dios me dijo esto, o me dijo lo otro. Y tú, ¿te has escuchado ese tipo de personas? Tampoco Dios te enviará un profeta para declararte tu futuro. Digo yo, si es así, que Dios me dijo esto para ti, está bien. Pero digo yo, ¿quiénes somos nosotros para que en un grupo de personas de 7,000 millones, nomás pensó en mí para revelarme esto? ¡Wow! ¡Qué interesante! Te voy a bendecir y hoy será tu mejor día. ¿Qué sentido tiene eso en un impacto eterno en una persona? Tenga cuidado, no porque se diga que es un profeta o que es un enviado de Dios. Eso no significa que sea Dios quien esté hablando a través de esas personas. Ahora, hay que reconocer que a veces las personas afirman: yo escuché la voz de Dios. Yo no lo puedo negar, yo no estuve allí. Pueda como que sí, como pueda que no, pero sabe que a lo mejor algunos simplemente están hablando nomás de su propia lengua, o su deseo, su instinto por la cantidad de tacos que tal vez se comieron en la noche. Puede ser como que sí Dios les hable, pueda que sí. Pero hay cristianos que dicen: vino tal profeta, pastor, y me declaró tal palabra. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Qué casualidad que todas esas profecías, esa palabra que me declaró, pastor, ¿qué son? Prosperidad.
bendición, bienestar, casas, autos, dinero, salud. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Esa es la realidad. Y digo yo, si usted estudia la palabra en general, toda la palabra, y se da cuenta cuando Dios hablaba, oiga, hermanos, casi la mayoría son: pecador, te vas a morir, arrepiéntete, y si no dejas de hacer esto, mira, vámonos. ¿Sí o no? Pero bueno, está bien. ¿Cómo sabemos que Dios no me mandará un profeta a decirme algo, tal vez como los del Antiguo Testamento? Usted ve a los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de ellos declaró prosperidad. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, y aquellos que declararon prosperidad, que dijo el Señor: no les hagas caso, son profetas mentirosos, el tiempo les dirá y los va a declarar como falsos profetas. Y así pasó. Vino la, ¿cómo se llama?, la exportación o la deportación, y se dieron cuenta que, mira, falsos. Si tal persona te dice algo, dice: no, tú no te preocupes, los hechos lo van a decir. Pero ¿qué tal si vino una persona, pastor, y que es profeta, y me declaró tal cosa, que yo iba a hacer esto, iba a lograr esto y que el otro y que no sé qué? Bueno, dice la palabra en Mateo 11:13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta el 2022. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta Juan. ¿Cuándo vivió Juan? El primer siglo. Tiempos de Jesús. Se acabó el corrido. ¿No es así, hermanos? Como dice el dicho mexicano: ¿para qué le buscas 3 patas al perro sabiendo que tiene 4? ¿Verdad que sí? Espero y lo haya dicho bien. Jesús, hermanos, cuando Él estaba sobre la tierra, Él estaba rodeado de escribas, rodeado de sacerdotes, fariseos, personas que conocían profundamente la palabra de Dios. Eran teólogos. Y dice la palabra en Mateo 11:25: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. No les habló: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? Dios no se revela a cualquiera, hermanos. Ante Dios, yo creo que, bueno, si pensamos en el pasado, antes Dios escondió algunas verdades, pero Él quiere que ahora tú las descubras. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Ahora, hazte una pregunta: ¿estás escuchando la voz de Dios o no? ¿O has escuchado la voz de Dios? Pastor, es que yo quiero que Dios me hable como le habló a aquellas personas por medio de los profetas, como lo hizo Él en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Jesús dejó en claro que los que nacen de nuevo, que son las ovejas del Señor, o sea, nosotros, dice que tenemos una gran ventaja. Póngase a pensar en Elías, en Moisés, o en Daniel, o en Ezequiel, que nosotros tenemos gran ventaja sobre los que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenemos el Espíritu Santo. Mayor ventaja de ellos, que cuando ellos iban a hablar, ¿qué hacía Dios? Enviaba el Espíritu, hablaba a Dios y les quitaba el Espíritu, y el Espíritu Santo se devolvía al cielo. Esa era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora no, lo tenemos ya permanentemente desde que recibimos a Cristo. Dice en Mateo 13:17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veís y no lo vieron. Dice, ay, hasta los ángeles estaban como: va a llegar el día. Dice, y oír, dice, lo que ustedes están oyendo. Hablando de la boca de Jesús, dice, y no lo oyeron. Qué bendición. La Biblia, hermanos, tiene registrado tiempos cuando las personas oían audiblemente la voz de Dios, como Abraham en Génesis 15, Moisés en Éxodo capítulo 33, a un Saulo en Hechos capítulo 9, que Jesucristo le habló. Y aparte, Dios hablaba por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de apariciones, por el Urim y Tumim, las tablas escritas, visiones, ángeles. Pero ¿sabe qué? Ahora nos habla de una manera diferente. Y no estoy
parando. No, Dios, ya no vas a hablar de eso porque es del antiguo. No, si Dios quiere, lo puede hacer otra vez. Está en su gracia y en su soberanía. Pero de que Dios habla, hermanos. Y Dios habla y sigue hablando. Dice Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Con el hecho de que tú escuches, oyes, qué bendición. Está una viejita por ahí, ¿verdad? Una ancianita, una abuela, y viene el nieto y le dice, abuela, ¿me das $10? Ay, mijo, no te escucho, vente por acá. Y se viene por acá el niño, abuela, si me das $20. No, mejor dime por este. Dios sigue hablando, hermanos. Y tal vez creas que Dios habla, pero por alguna razón parece como que no está hablando. Yo no lo escucho, pastor. Y eso es lo interesante. Una de las habilidades que nosotros como cristianos debemos de desarrollar en nuestra vida espiritual es discernir, hermanos. Discernir quién nos habla a nuestra alma, o la voz de Dios o la voz del diablo. Sin esta habilidad, hermanos, corremos un riesgo como cristianos de escuchar una voz que nos va a alejar de Dios, nos va a llevar lejos de Dios, y al final estaremos sordos de la voz de Dios. Por eso ahorita hay muchas herejías. Por eso hay muchas falsas religiones, falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos creen que tal vez escucharon la voz de Dios cuando era de un pastor, un profeta que no tenía ni conocimiento bíblico, y se la creyeron, le dieron a tole con el dedo y se la creyó toda. Es que yo escucho tal canal, pastor, ahí. No porque está ahí, que es canal cristiano, significa que todo sea cristiano. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios o escuchar a Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos escuchándolo Él y no escuchando nuestra propia voz o las voces de otras personas que pensamos que son la voz de Dios? Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. En 1 Samuel 3:1-10. También si vemos a Gedeón, él tuvo una revelación aún física de Dios, y aún así él dudó, ¿sería Dios? ¿Y qué es lo que él hace? Hasta un punto de pedir señales. A ver, ahora esto. A ver, ¿eres tú? Sí. Bueno, haz esto. Yo lo sé. Ahora quiero que hagas esto. Y ahora esto. Dudaban. Eso lo vemos en Jueces 6, 17-22, 36-40. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que es Él quien habla? ¿Le habla realmente Dios a las personas? Sí. Él nos habla, pero el diablo siempre va a querer robar hablar o esa voz de Dios en tu corazón. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, versículo 15, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Entonces la escucharon, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Entonces, porque yo vine el miércoles a la iglesia, pastor, yo ya escuché la voz de Dios. Y dice, y enseguida dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo que quita Satanás la palabra que ya se sembró en mi corazón? ¿Cómo es que me la quitó y me la robó? Puede haber muchas maneras. Ahorita algunos están ahí medios como... Algunos están inclinados, ¿por qué? Están en el teléfono. ¿Qué dice el Facebook? ¿Qué dice TikTok? ¿Qué dice Instagram? Es que me mandaron un mensaje. ¿Están distraídos? ¿Sí o no? Otras están ahí sentadas y parece como que están despiertas y poniendo mucha atención, pero están... Los frijoles. No he planchado. La comadre. Y que mañana tengo una cita y se nos va. El diablo ahí la toma, y el diablo era nada más. Qué chulos cristianos de la joya, ¿verdad? Como aquí ancianita que estaba ahí sentada en la banca y de repente se durmió. La arrulló el pastor y se fue ladeando y ¡pah! Se pega en la prensa y se despierta. ¡Ay! Mira, diablo cochino, primero me duermes y luego me pegas. Pero dice que la palabra que Satanás viene, dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra. No porque usted, ya fui a la iglesia, listo. Y salen para afuera, ¿y cómo andan? Iguales. Una de las oraciones que siempre hace el hermano Jesse, ¿cuál es? Señor, que cuando salgamos diferentes. Algunos dicen, como entran, salen, ¿verdad? Así que no permitas que Satanás te robe esa palabra profética aún que Dios te da en tu corazón. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios, hermanos?
Hay muchas maneras. Yo creo que la mejor y la más importante, ¿sabe usted cuál es? A ver. Ahí está. ¿Cuál es? Dios nos habla a través de la palabra. ¿La palabra qué, hermanos? Escrita, hay que ser específicos. Hacia que Él me dio palabra, pero quién sabe si sería de Dios. A través de la palabra escrita de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios, es declarada, es autorizada, es permitida por Dios, dice, y útil, ¿para qué? Para enseñar, señal de que somos ignorantes en muchos aspectos, para enseñar, para reprender. Uy, si habla de reprender, pensamientos, actitudes, temperamentos, ¿no es así? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin, hermanos, ¿cuál es el plan, el final, el target, el punto clave de Dios? Que sea que perfecto, y un día lo vamos a hacer, hermanos, pero es un proceso. ¿Equipado para qué? Para toda buena obra. Esta, hermanos, la palabra, ese es el eje central para escuchar la voz de Dios. Ya tenemos la revelación completa de Dios, hermanos. ¿Cuál es la palabra de nuestro Dios? Y dijo Él: hay de aquel que le quite o le ponga, ¿sí o no? Ya no hay nada que agregarles, que anda tal profeta y declaró tal cosa, pastor. No le tenga miedo ni se crea tampoco. Ya Dios lo que tuvo que haber dicho, Dios ya lo dijo. Y en las escrituras vemos que Dios no solo le habló a su pueblo, como Él lo dijo a través de Jeremías, a través de Isaías, le habla a su pueblo. También Dios nos ha hablado a través de la palabra, si pensamos en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, a través de los discípulos, pero sobre todo una persona también a través de Pablo, que le habla a los judíos, a los cristianos, a todos los cristianos. Vemos también, si pensamos en Mateo, le escribe a los judíos. Pensamos en Marcos, le escribe a los romanos. Pensamos en Lucas, le escribe a los gentiles. Y pensamos en el apóstol Juan, a todo el mundo. Así que es el manual de instrucciones para todo el pueblo y el mundo, hermanos. La palabra de Dios a todos les habla, sea quien sea la persona. ¿Cómo se llama este? Es un comediante mexicano, Teo. ¿Saben qué es Teo, verdad? Teo González fue a hacer sus presentaciones, pero llega a un hotel, se pone en el hotel. ¿Cómo es que él da su testimonio, cómo Dios tocó su corazón en esa ocasión? Llega al hotel, se mete, se desviste, hace sus cosas ahí, y luego ya sabe que cuando usted abre los cajones o el chifonear de ahí, el buró, de cuando abre ese cajón, ¿qué encuentra siempre ahí? Una Biblia. Y dice que él toma esa palabra, que era la de los Gedeones, él abre, y donde la abre precisamente en el libro de los Hechos, y dice: oh amado Teófilo. Así empieza el libro: oh amado Teófilo. Dice, cuando yo escuché eso, dice, se me salieron mis lágrimas, dice, de mis ojos. Dios le habló de esa manera, hermanos, a él, y fue donde Dios lo ganchó, con eso tuvo. Y yo estoy seguro que si usted le pregunto, ¿cómo tocó Dios tu corazón? O ¿cómo es que Dios te habló? Usted tendrá su propio testimonio personal. ¿No es así? Y así, hermanos, como Moisés, por ejemplo, él sube al monte y Dios comenzó una conversación con él diciéndole: mira, quiero que le digas esto a los israelitas. Y dice en Éxodo 19:4, ustedes han visto lo que yo he hecho, dice, con los egipcios, y cómo los he tomado sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. ¿Qué les está diciendo? Yo siempre he estado con ustedes. De una u otra manera yo estoy ahí para ustedes, dice Dios. A pesar de quiénes son y cómo se han portado, ahí he estado yo con ustedes. Antes de que Dios, ¿verdad?, decirle al pueblo qué hacer, Él le recuerda: mira, esto es lo que yo he hecho. Yo he estado ahí para ti. Y tiene mucho que decirnos, hermano. Usted sigue leyendo y usted ni se imagina cómo Dios le hablaba al pueblo. Ahora, ¿quiere usted, hermanos, que Dios le hable o no? ¿Quiere usted que Dios le hable? Lea la palabra y Dios le va a hablar. Si usted quiere que Dios le hable mucho, lea la palabra mucho y Dios le va a hablar. De que lo obedezcamos es otra cosa, pero Dios nunca se queda callado, hermanos. Así que si no estás escuchando a Dios, es posible, si no estás escuchando a Dios, es posible que no estés pasando el tiempo suficiente
leyendo la palabra de Dios. Dice, Dios no me habla, pastor. No estás leyendo la palabra. Es la primera arma, medio que Dios usa para hablarle a su pueblo, hermanos. La palabra, si con ella le habla al mundo, con más ahora a nosotros, sus hijos. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, su palabra es el lugar donde tú debes de comenzar. La palabra de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué se le da, hermanos? La Biblia. Mira, te vamos a regalar una Biblia. ¿Cómo vas a conocer a Dios? La palabra. ¿Qué quiere Dios que yo haga? La palabra. ¿Qué decisión debo de tomar sobre mi noviazgo? La palabra. ¿Dónde debo de trabajar? ¿Qué es mi llamado, Señor? La palabra, ¿sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Su palabra es el lugar donde debemos de comenzar. Nancy Leigh DeMoss, una coautora, Las mentiras que las jóvenes creen, dijo ella: nunca tendrás una mejor relación con Dios que la relación que tienes con su palabra. ¿Tú quieres tener una buena relación con Dios? Lee la palabra y vas a conocer a Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué le hace enojar a Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Porque ahorita con todo lo que está pasando, ¿sabe qué han dicho hasta algunos que dicen que son cristianos, hasta líderes? ¿Por qué la gente anda diciendo que Dios condena el aborto? No dice nada en la Biblia de eso. Ponte a leerla. Usted ni se imagina cómo Dios habla del aborto en la palabra. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras lees tu Biblia, algún pasaje como que, wow, mira lo que dice aquí? Es Dios hablándote. Que si tú lees un versículo ahora, Dios te va a hablar de una forma. Ciérrala, vete a hacer tus quehaceres. El siguiente día, vuélvela a abrir, habla el mismo versículo. Dios te va a hablar de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque es viva y eficaz. ¿Qué significa que está viva? No es como cualquier otro libro que tú lees filosófico, matemático, histórico. Lo lees y te da un conocimiento y listo. No, esto va a transformar tu mente y tu corazón, porque es viva, es la palabra de Dios. Y siempre se ha dicho, el único libro en el cual tú vas a leer y que su autor está presente es la palabra de Dios. Tú lees libros de David Ormachea, de Chuck Swindoll o de otros pastores. Ellos están dormidos, están en caso de viaje o en conferencia. Dios dice, no, tú lo vas a leer, yo ahí voy a estar y te voy a enseñarles. Amén. Así que Dios frecuentemente, hermanos, usa su palabra para enseñarnos sobre Él y aún guiarnos en cualquier circunstancia o decisión. Así que la principal forma en que Dios nos habla hoy, hermanos, es su palabra escrita. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, debemos buscarlo en la palabra de Dios. Y ahí nos ha revelado Dios. Se nos ha revelado todo a través de la palabra, de leerla, pero ya es cuestión de nosotros si la queremos obedecer. Pero Él nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, si pensamos en José en el Antiguo Testamento, Dios le habló a través de un sueño. ¿Sí o no? Y a través de ese sueño vino a ser gobernador de Egipto. Pero Dios nomás le reveló un sueño. Se lo revela a su papá y a su mamá y a sus hermanos. Casi lo matan al pobre, lo odian. Pues, ¿qué te crees tú? ¿Sí o no? Se hizo realidad y al final le piden perdón. Perdónanos, Joe, nos equivocamos, ¿verdad? Y si pensamos en Moisés, ve una zarza ardiente que se estaba consumiendo, ¿no? Y Dios le revela lo que él quería. Pablo también vio una luz que lo cegó, como quien dice, a Samuel a través de una voz. Y yo creo, hermanos, que así como Dios le habló a ciertas personas en la palabra, Dios tiene una manera específica para hablarte a ti también. ¿Pero por qué decimos esa frase común, Dios me habló? Es como usted va en la calle y va fondeado, como dicen, 80 millas por hora, no pasa nada. Y de repente, ¡woo! Y lo para, ¿verdad? Y luego le dan su tiquete, ni modo, órale, $250. ¿Está de seguridad? No, órale, $500, vámonos, ¿verdad? Más se va el cheque ahí en ese tiquete, ¿sí o no? Y pasa una semana, usted va por la calle, ya no va a 80, ahora va a 55. ¿Por qué? Dios me habló, obedece las leyes terrenales. Mira, y todo va a estar bien. ¿Sí o no? Dios nos habla y por eso decimos, Dios me habló, pastor. Nos habla de muchas maneras. Y dice la palabra, hermanos, ahí como leímos en 2 de Timoteo, que toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, a fin de que seamos perfectos. Cuando tú lees la palabra de Dios,
¿Sabe qué va a pasar con su sentido espiritual? Se lo va a afinar. Es como una guitarra. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero están al revés las cuerdas y están como, ¿qué tono es ese? Está desafinada, afínala. ¿Cómo se afina? Pues con el oído o una máquina y tin, 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 ahí está. Así mismo nosotros afinamos el oído con la palabra de Dios, hermanos. Y empezamos a escuchar más claramente la voz de Dios. Y podrás tú reconocer la voz de Dios y la voz del diablo también, porque él también habla. ¿Sabía usted? Y hay muchas personas que fácilmente no se dan cuenta que es Satanás. Ellos piensan que es Dios o su instinto. Ah, sí, esto, ¿verdad? Pero dice la palabra en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Antes, tiempo atrás, personas que trabajaban en los bancos o los empleados estaban entrenados, mira, ponte a estudiar los billetes para ellos distinguir los falsos de los verdaderos. Pero ellos nomás estudiaban los verdaderos, no les traían falsos. Puro verdadero, estúdialo y míralo, obsérvalo, estúdialo. Momento que miraban un falso rapidito así, lo reconocían. Yo creo que ahora el marcador y se da, es falso o no, si es de verdad, pero por ese tinta. Pero antes era por la observación que se daban cuenta. ¿Cómo usted se va a dar cuenta si esta religión es verdadera o es falsa? La palabra de Dios. He platicado con personas y mira, tú necesitas entregar tu vida a Jesús y busca una iglesia donde tú puedas alimentarte, crecer, que te motiven a evangelizar, a servir, a obedecer la palabra. No, dice, todas las iglesias son buenas. Señal de... ¿Has leído toda la palabra tú o no? No, no la he leído nunca. Ahí está el detalle. Creemos, ¿verdad? Ciertas cosas. Ah, sí, pero no conocemos la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que debemos estar familiarizados con la palabra de Dios para que cuando alguien nos diga algo, sea decir fácilmente, eso es antibíblico, esa es una herejía o eso es falso. Y vamos a tener claridad porque conocemos la palabra, no nos van a dar gato por liebre como dicen. ¿Tienes una pregunta acerca de alguien o algún tema en tu vida o tu persona? Dios te va a hablar a través de la palabra, te lo va a revelar ahí, hermanos, sea lo que sea. Y Dios nos va a hablar de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su voluntad. Es el que vamos a afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Y a través de la palabra vamos a conocer el carácter de Dios, hermanos. Hay personas que dicen, hombre, tiene la mecha bien corta. ¿Usted conoce a esas personas o no? Levanta la mano, pastor, yo tengo la mecha corta. Digo, yo me enciendo y me enojo. Y que si me pican este botón, ellos saben lo que me hace enojar y yo me enojo. Así es Dios también. Él tiene sus botoncitos que si tú haces esto, Él se va a molestar, se va a disgustar también. Y tú quieres saber qué le ofende a Dios y qué le gusta a Dios. ¿Cómo vas a saber eso? Estudiando la palabra de Dios, hermanos. ¿Y por qué queremos siempre enseñar la palabra? Para que tú conozcas a Dios. ¿Para qué? Para que no ofendas a Dios, sino para que obedezcas a Dios. Ese es el punto de estar aquí enseñando la palabra, para que conozcas a Dios y hagas la voluntad de Dios, no solamente aquí, sino allá afuera, donde quiera que tú estés. Amén. Así que a través de la palabra vamos a conocer a Dios, hermanos. Lo que Él ha dicho a través de sus páginas, creo que, a ver si no me equivoco, si lo pudieran poner, creo que es Romanos 15:3, si pudieran ponerlo. Dice la palabra que las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Enseñanza de qué? De Dios, para que conozcas a Dios, su carácter, su temperamento, sus actitudes, sus planes, su visión, su meta. Bueno, ¿estaba o no? ¿No era? Romanos 15:3. ¿O es 10:3? No sé, por ahí está. ¿Sí era 15? Bueno, quién sabe. O búsquenlo en Google. Acá Google tiene la respuesta para todo. Y si no está en Google, háblenle a Chacho, ¿verdad? Pero ahí está todo. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Entonces, ahorita si lo buscan, me avisan. Ahora, hermanos, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, entre tú más estudias, más lees la palabra de Dios, tú vas a poder reconocer su voz. Fíjese lo que dijo Isaías. ¿Sí lo encontraron o no? ¿El 4? Romanos 15:4. Un versículo, lo que hace la diferencia, ¿verdad? A ver, Romanos 15:4.
Ahí está, porque las cosas que se escribieron para nuestra, ¿qué? Enseñanza se escribieron. Por algo está ahí escrito. Todas las historias que están ahí es para que tú conozcas más de Dios. Dios nos está diciendo, mira, esta historia, esta persona o esta circunstancia, yo la puse aquí para que tú veas que si tú haces eso, te va a pasar contigo, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Isaías 30, 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, pues somos humanos, ¿verdad? Sea que te vayas para un lado, para otro lado, dice, no te preocupes, tú lee la palabra, estúdiala y medítela. Y dice ahí, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, como no es allá ni acá, es este, mira, síguelo. Es el Espíritu Santo, que después veremos que a través de la conciencia también Dios habla, hermanos. Y eso lo veremos después, pero dice, este es el camino, síguelo. Así que, hermanos, si un cristiano no sigue los mandatos directos, dados, como quien dice, dados directamente por Dios a través de la Escritura, ¿por qué debería Dios darte más información cuando lo poquito que te ha dado no lo has obedecido? Así que si quiere más dirección de Dios, obedezca lo que Él ya le ha dicho. En este día de profetas autoproclamados que se levantan solos o nuevas declaraciones de parte de Dios, la gente suele confundir la voz de Dios con sugerencias o profecías de otras personas. Si están escuchando la voz de Dios a través de la palabra, entonces el mensaje siempre va a estar de acuerdo a la palabra. Esa es la realidad. Si sientes que Dios no ha estado o no te ha hablado a ti por algún tiempo, ¿cree usted que Dios está callado nomás por estar callado, hermanos? No. Bueno, después vamos a ver un versículo que dice en Santiago. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que dice, yo aquí estoy, ¿verdad? Ahora, yo creo que si sientes que Dios no ha estado hablando contigo por algún tiempo, algo yo creo que podemos preguntarnos, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué es lo último que Dios, si usted dice, es que ya no me acuerdo la última vez que Dios me habló, haz memoria de esa última vez que Dios te habló y te dijo que hicieras tal cosa. ¿Qué fue lo que Él te pidió que tú hicieras en ese día? O sea, cuando nosotros mostramos obediencia a eso que Dios nos da, va a ser más natural nosotros obedecerle, hermanos. Y es lo que Dios quiere para con nosotros, relacionarnos más con Él. Dice Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Qué dice Dios? ¿Quieres que te vaya bien? Escucha mi voz. Es lo que Él está diciendo aquí. Y anden, dice, en todo camino que yo les pida. ¿Y cuál camino, Señor? La palabra ya está, hermano. Dios es bien claro en lo que Él nos tiene que decir. Amén. Termino con esto. El robo estaba bien planeado, hermano. Lo practicaron y lo estudiaron juntos, ahí en casa. La familia que era dueña de aquella casa de la cual estas personas robaron, ahí en Sao Paulo, Brasil, eran riquísimos estas personas, pero andaban de vacaciones. No había perros guardianes, ni sistemas de alarma tampoco. Y lo curioso es que en esos lugares casi ni la policía pasaba. Era muy tranquilo ese barrio, no vigilaba la zona. Así que de estos dos, uno de ellos, Abel Pilmerim, tenía 74 años de edad y su amigo era Estanislao López, de 72 años. 74 y 72 años. Vamos a robar la casa, vamos. Pero la policía de ratito se hizo presente inesperadamente ahí en ese lugar. El más joven de los dos, 72 años, le gritó a Abel, ¡la policía! ¡La policía! Pero bueno, Abel, con el paso de los años, perdió el oído. No había escuchado ni oyó el grito. ¿Qué pasó? Bueno, al final los dos fueron detenidos. ¿Todo por qué? Pues no escucharon. Se les olvidó el, ¿cómo le llaman este? Que se pone en el oído. El auricular, no sé, ¿verdad? Tienen otro nombre que les dice.
Una de las molestias, hermanos, que trae la vejez es la falta del oído. ¿Verdad que sí? Los años pasan y se va afectando nuestro cuerpo y nuestras facultades. Me gustó lo que dijo Voltaire. El hombre nace con cierta cantidad de pelos, dientes e ideas. Y con los años pasan, va perdiendo ideas, dientes y pelos. Pero también el oído. ¿Verdad que sí? Eclesiastés, me gustó lo que escribió Salomón. Y él describe a la vejez. Y si usted ve, hermano, él lo describe como una casa. Todo lo que él describe del ser humano, lo describe como una casa. Y dice él que las puertas de la calle se van cerrando. Las puertas de la calle se van cerrando. ¿Qué es qué? El oído, hermanos. Los 5 sentidos físicos son como puertas para el mundo exterior al mundo interior nuestro, hermanos. Por los ojos pasa la luz, por los gustos, los sabores, el olfato, los perfumes, el tacto, las sensaciones, y por el oído, los sonidos y las palabras. Y qué importante es el oído, hermanos. Si estas puertas que son maravillosas que Dios nos ha dado se cierran, quedamos sumergidos en el silencio. ¿Verdad que sí? Y en la oscuridad. Y así como hay sordera física, también hay sordera espiritual, que al final se cierra, como quien dice. Esa sordera espiritual la tiene toda persona que cierra sus oídos del alma a la voz de la conciencia, también del corazón, pero sobre todo lo peor, a la voz de Dios. Así que ya sabemos cómo recuperar ese oído espiritual, hermanos. Uno de ellos es la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida batallamos con sordera espiritual, pero podemos recuperarla. Tal vez físicamente podemos también, a través de un oído auricular ahí nuestro sentido, pero sobre todo a través de la palabra de Dios podemos otra vez quitar esa sordera espiritual y poder escuchar mejor la voz de Dios. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, gracias que a través de ella, Señor, podemos escuchar mucho mejor tu voz, Señor. Conocer lo que deseas, lo que quieres, Señor, en nuestra vida, lo que quieres que cambiemos, que dejemos o dejemos de hacer o hagamos. Queremos, Señor, que a través de ella podamos escucharla claramente, Señor. Pero no solamente escucharla y entenderla, sino obedecerla, Señor, que es lo más importante de todo. Y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo de tal manera, Señor, para que podamos ser obedientes a esa voz que escuchamos, Señor, de una o de otra manera. Gracias, Señor, que sigues hablando, porque eres un Dios real y eres un Dios personal, Señor. Y hoy nos encomendamos en ti para que podamos, Señor, poder mejorar, Señor, nuestro oído espiritual. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.